Soy Javier Almendros y este es el podcast número 289 de esta semana de Super Bowl, para ponernos un poco al día también de lo que ha ocurrido en New England, que aunque no estemos en la Super Bowl, sí que creo que tenemos cosas, ¿no? De las que hablar y echarle un vistazo. Lo primero, muchas gracias. Lo que estoy recibiendo también de vosotros, ¿no? En todo el tema de YouTube, con la preparación del draft. Muchísimas gracias porque está creciendo muy por encima de lo que yo habría esperado y veo, ¿no? También la gente debatiendo conmigo por ahí, por Telegram, etcétera, o sea que me gusta, ¿no? Y además gente que sabe más que yo de esto, o sea que muchísimas gracias a todos. Echando la vista atrás y pensando, ¿no? En otros años, viendo cómo se acerca la Super Bowl, añoro básicamente dos cosas, ¿no? De aquellas semanas antes del partido, esas 2 semanas largas, 3 semanas dependiendo, ¿no? Que iban entre que pensabas, ¿no? Que sí que llegabas o que el partido parecía fácil, ¿no? La final de la conferencia y que ibas a llegar a la Super Bowl, esas semanas antes las recuerdo evidentemente ya en la lejanía, con, con muchísimos cambios desde entonces, pero sí que me quedan dos cosas de aquello, ese recuerdo durante esas 2 semanas, esa sensación de que no pasaban los días, de tanta tontería, ¿no? De contenido vulgar, ¿no? De las entrevistas, siempre yo creo que lo hablábamos, ¿no? Hubo hasta una periodista un año que le pidió matrimonio a Tom Brady o preguntando tonterías, ¿no? Al final la Super Bowl se convierte eh, un poco en ese juguete para raros, ¿no? Que tenemos un poco los cuatro gatos que al menos en España yo creo que vemos esto y que sin embargo se comparte a todo el mundo del colegio, ¿no? En esta semana. Todo el mundo acaba hablando de fútbol americano, incluso en España, ¿no? Entonces, es verdad que esa sensación, todos esos días son un poco raros y tediosos de ver cómo la masa, ¿no? Yo creo que modifica un poco ese sentimiento, ¿no? Previo a un partido que es tan importante. Todo ese hormigueo, esas sensaciones de, de que va a llegar ese gran partido, ¿no? Que al final, pues eso, cuando no ganabas porque no había visto nunca una Super Bowl de victoria por parte de New England, recordar que yo empiezo a ver esto en el 2007, o cuando ganábamos simplemente por ir batiendo récords, por seguir, ¿no? Ahí en la cumbre, por ir consolidando algo que sabíamos que estaba siendo histórico. Y luego la segunda era esa sensación también de seguridad, ¿no? Que pasara lo que pasara, aunque fuéramos pues como el año de los Rams, ¿no? Tan underdogs, o aquellos Eagles que eran también un pedazo de equipo que no había perdido, ¿no? En las últimas 7 u 8 semanas, ni ido por detrás, etcétera. O contra aquellos Falcons que habían sido espectaculares toda la temporada. Cuando tú llegabas por detrás, siempre tenías la seguridad en Belichick, en todo lo que había alrededor de Belichick en el equipo, que se había construido con su liderazgo, bajo su liderazgo. Esas dos cosas son básicamente lo que yo añoro, ¿no? De aquellos tiempos, de aquellas épocas. Y al final, mirando con, bueno, con añoranza, ¿no? Todo lo que pasa un poco de medio lado, ¿no? Con esta Super Bowl que me interesa como mero aficionado y desde fuera, evidentemente sí que hay sentimientos de aquella época que veía desde fuera y que ahora entiendo mucho más, como todo este tema del deseo de que todo el mundo, que no sea aficionado a los Chiefs, claro, que quiera que los Chiefs pierdan, Mahomes incluso ha dicho, ¿no? Que deseaba, ¿no? Que los Patriots perdiera porque él creció viendo ganar a los Patriots y estaba ya harto. Pero centrándome en el segundo punto que os decía, la seguridad en el entrenador, en el cuerpo técnico, en cómo iban a sacar el máximo rendimiento de esa plantilla,
creo que esta Super Bowl nos va a dejar para mí los dos duelos, yo digo prácticamente como históricos, ¿no? Por nombres, evidentemente. El de Andy Reid como la parte ofensiva de Kansas City Chiefs, yo creo que encumbrándose probablemente o estando ya llamando a las puertas de ser el mejor entrenador de, evidentemente ya está entre los top 5, pero puede dar un paso muy grande a la conversación, ¿no? Es decir, puede convertirse en el mejor entrenador de la historia. Y por mucho que me pese, creo que esa discusión, con una victoria o con una continuidad de su legado en próximos años, creo que esa discusión está clara que hay que tenerla y que se puede mantener. Yo no tengo ahí ningún problema, ¿no? Y ahí habrá que empezar a tirar, ¿no? de análisis. Pero esa posición tan elevada en la que Andy Reid yo creo que ya se encuentra en el Olimpo de esta NFL, se va a enfrentar contra Fangio, ese nombre que yo también creo que idolatro, que ha construido siempre, lo ha demostrado este año también, defensas espectaculares, es un grandísimo coordinador defensivo y que se va a inventar algo seguro para parar a Andy Reid, a su tan heterogéneo sistema ofensivo este año y a otro heterogéneo o heterodoxo como es Patrick Mahomes en el apartado de quarterback. Este para mí es probablemente sería histórico, ¿no? Si el partido se dirime, ¿no? En ciertas circunstancias épicas, creo que este enfrentamiento puede ser algo que deberían escribir libros o que probablemente tenga un futuro en películas, incluso sea lo que sea. Yo al menos puede que esté a lo mejor sobre reaccionando, pero yo creo que lo veo así, ¿no? La épica de Andy Reid en esa llamada, ¿no? A la puerta de los más grandes y compitiendo con los más grandes de la historia de la NFL, enfrentándose a un Fangio que ya está de vuelta absolutamente de todo, pero que siempre monta unas defensas espectaculares y que quiero ver, ¿no? Si es capaz de poner encima de la mesa algo que, igual que hizo Bucks hace unos años, sea capaz de minimizar lo que Andy Reid y Patrick Mahomes tengan encima de la mesa. Para mí es algo, como ya os digo, que creo que no exagero, ¿no? Si os digo que creo que puede ser algo histórico y sobre lo que se puede incluso escribir. Y por el otro lado, pero yo creo que evidentemente menos importante, con mucho menos nombre, pero que creo que va a ser realmente la clave del partido, el chaval, Kellen Moore, que ha vuelto a recuperar ese poderío ofensivo y sacando ese talento que tiene Eagles, un rendimiento que estaba en franca decadencia, el último año al menos, frente a un españolo que, si os he hablado muchas veces de Fangio, tantas o más probablemente lo habré hecho de españolo. Y en este caso, Kellen Moore sí que tiene que estar muy preparado porque a diferencia de lo que os contaba antes, ¿no? Con Andy Reid y Mahomes, creo que Jalen Hurts tiene más, evidentemente no está al nivel de Mahomes, vamos a decirlo así, pero es que además creo que toda la manera en la que Español puede plantearle problemas a Jalen Hurts es más fácil, ¿no? Que le llegue a dañar, ¿no? En cuanto a ese resultado, a esa manera de producir, ¿no? Que Jalen Hurts, con su estilo particular, probablemente Español sea capaz, ¿no? De plantearle esas defensas que yo creo que van a marcar probablemente la Super Bowl, ¿no? Lo que Español sea capaz de poner encima de la mesa para limitar el ataque de Filadelfia. Porque en el otro caso, ya os digo, yo creo que Andy Reid va a estar prácticamente jugando a anotar más puntos que el rival, lo hemos visto, ¿no? Ha sido capaz de, de ser el seed 1 anotando 20 y tantos puntos de media. Cuando ha llegado el momento contra Bills ha sido capaz de anotar 3 puntos más que su rival, subiendo de esa media a 30 y tantos, ya no recuerdo ahora mismo, y si necesita 30 y tantos puntos probablemente Andy Reid tendrá la oportunidad de jugar ese partido también. Por eso os digo que creo que está en el lado de Kellen Moore y de cuánto sea capaz de poner encima de la mesa
para que esa ofensiva no se vea estancada frente al complejo sistema de Españolo, variante, cambiante, que te esconde, que te engaña, que te manda la presión donde no la esperas, que será probablemente la clave, ¿no? Ya os digo, de esta Super Bowl. En Kellen Moore en Españolo creo que pongo toda la responsabilidad del final de esto, de este partido, de esta Super Bowl, de este campeonato, este año. ¿Y por qué empiezo con todo esto? Evidentemente es la final de la Super Bowl, esto no es un podcast generalista, en un rato estaremos en Spanish Bowl y me podréis escuchar con Sergi hablando de todo esto y de todo más. Pero bueno, al final esto es un podcast de Patriots, ¿no? Pero sí que quería relacionarlo con New England en ese aspecto, porque os estoy hablando de nombres con añoranza, a los que respeto, como Andy Reid, como Fangio, como Españolo. Kellen Moore al final está, creo, todavía en otro nivel, ganándose un poco ese, ese nombre, ¿no? Aunque esté todo en quinielas, ¿no? Para ser head coach. Y suena, ahora luego se lo preguntaré a Sergi, pero creo que suena, ¿no? Para ser head coach de los Saints. Pero son estos nombres los que ya os he dicho muchas veces que acaban marcando que tu equipo sea exitoso, ¿no? Esta gente con muchísima experiencia. Es verdad que luego está Kellen Moore o está Sirianni, ¿no? En contraposición, probablemente haciendo funcionar también desde la juventud y desde el desparpajo y sobre todo en la parte ofensiva, ¿no? La, el otro modelo, ¿no? Que es el de, ya os digo, ¿no? En una parte ofensiva mucho más creativa, más vivaz, más puesta, ¿no? En el día a día que, bueno, que estos viejos eh, perros de esta NFL, ¿no? Y con tantas heridas y tantos tiros pegados, ¿no? En esta NFL. Y os hablo de todo esto porque creo que hay que destacar que el modelo que Bravel está poniendo encima de la mesa es con otros nombres, evidentemente, de segundo y de tercer nivel. No estamos hablando de los Fangio ni de los españoles, evidentemente, pero sí que lo que está haciendo Bravel con todo lo que está montando a su alrededor es mucho este modelo que os estaba hablando de gente con un pasado enorme, con una experiencia tremenda y que saben perfectamente lo que tienen que hacer, ¿no? Todas las contrataciones que Bravel ha realizado tienen un montón de años de experiencia, son gente de su confianza y son gente que a priori cumplen ese paradigma que os decía, ¿no? De gente tremendamente relacionada y cercanamente relacionada con la NFL desde hace decenios, ya no son solo 5 10 años, ¿no? Pasamos de un modelo tremendamente novedoso, con gente muy muy rookie a gente que lleva aquí muchísimo tiempo. Y a esto le uno incluso que los perfiles que está trayendo, por ejemplo el último, ¿no? El entrenador que va a ser de receptores, Todd Downing, que ha sido eh, entrenador de quarterbacks, coordinador ofensivo con él en Titans, ¿no? Después de la salida de Arthur Smith, etcétera. Simplemente un coordinador de receptores ya tiene con él, ¿no? También más de 20 años, ¿no? de experiencia. Estamos hablando solamente del coordinador de receptores y ha sido ya coordinador ofensivo. Y, y hablábamos también de Doug Marrón, que había sido head coach y que va a ser coordinador de línea, ¿no? Con otro perfil tremendamente experimentado y que hoy además Bill O'Brien confirmaba desde una entrevista, todavía en su posición evidentemente de head coach de Boston College, que el propio Scarnecchia está echando una mano a Doug Marrón en cuanto a la preparación, selección, probablemente prueba, ¿no? de jugadores y de cómo convertir esta unidad, que probablemente es el eslabón débil del equipo, la línea ofensiva, en algo que sea, pues eso, digno de un señor como Scarnecchia, al que se hablaba antes de gente como Fangio, como Español o como Andy Reid, pues imaginaos con Scarnecchia, ¿no? Mis máximos respetos. De hecho es el único al que yo le he dedicado un podcast completo, ¿no? Que os recomiendo además. Tengo que volver a reescucharlo y probablemente
rehacerlo y convertirlo, bueno, no sé, veremos a ver ahora en cómo tengo que darle una vuelta a ese podcast de nuevo porque hubo mucho trabajo y creo que quedó algo bastante interesante, ¿no? Además, hecho desde el máximo respeto, ¿no? que le tengo a Skarnekia. Como os decía, continuando con la contratación de Todd Downing, que fue coordinador ofensivo y de Titans con Bravel en el 21 y en el 22, saliendo como coordinador de pase y como coordinador de quarterbacks hacia Giants con menor suerte, evidentemente, y habiendo fracasado probablemente cuando Arthur Smith deja Titans, nunca consiguiendo que aquel equipo volviera a tener bueno, pues el éxito, ¿no? que había tenido con Arthur Smith, pero sí que es un perfil de nuevo que cumple lo que os he dicho, ¿no? Experiencia, conocimiento por parte de Bravel, y hay que destacar que es en la parcela ofensiva. Estábamos hablando de gente como Wes Welker, ¿no? que podría ser el coordinador de receptores, y sin embargo vuelve a traer un perfil bajo McDaniels, pero que es clarísimamente un hombre de Bravel, un hombre que Bravel conocía en Titans, un hombre que fracasa con él en Titans, que probablemente es el que le arrastra en la parcela ofensiva a su salida de Titans en el año 2023, y que por tanto creo que muestra, digamos, ese respeto o esa, incluyendo el respeto, esa decisión, ¿no? de rodearse de gente que él conoce, con la que ha trabajado y que está experimentada. Todo lo que nos hace ver esto, evidentemente, es a priori que hay una idea, ¿no? Los perfiles no son Fangio, no son españolos, pero yo estoy bastante cómodo con McDaniels. Lo que leo de Terrell Williams no me disgusta y estará Bravel ahí. Y luego se han rodeado de gente con muchísima experiencia, así que sobre el papel esto debería funcionar. De hecho, hoy acabamos, ¿no? Estaba terminando de preparar este podcast y conocíamos también la firma del entrenador de outside linebackers, que será Mike Smith, que había estado en Vikings con experiencia antes en Packers, viniendo de la mano de Packers a Vikings de la mano de Mike Petin, y que evidentemente también te da esa faceta, ¿no? de experiencia y de haber sido un entrenador que, sin tener en este caso aparente relación con Mike Bravel, sí que tiene una, una experiencia más que contrastada en una posición, en este caso como es la de outside linebacker. Quedan pocas ya posiciones abiertas con gente como Mike Tour, que aunque no está confirmado, probablemente llevará la parte de inside linebackers. La salida de Pellegrino y de Brian Belichick, que lo teníais también en un vídeo que lo estuve contando hace como unos días, evidentemente deja vacío, ¿no? Unas parcelas que con Belichick siempre habían funcionado, pusieran a quien pusieran. Pellegrino además era el hombre más experimentado de todo el plantel de Jerome Mayo, incluyendo a Covington, y que por lo tanto su salida, ya no la del hijo de Belichick, que también dejaba ciertas incógnitas o ciertas preguntas en el aire. Yo creo que hay bueno, hay ahí ese espíritu que os contaba en el vídeo, ¿no? De romper un poquito al 100% con el pasado. Solo ha quedado equipos especiales de la época antigua y volver a traer gente, ¿no? Y bueno, quiero ver a ver quién son los elegidos, ¿no? Tanto para cornerbacks como para safeties, ¿no? Por compararlos, ¿no? Con un Mike Pellegrino o Brian Belichick, ¿no? Que ya os digo, no lo habían hecho tan mal y que habían sido alabados, ¿no? por sus propios jugadores. Así que el plantel se va cerrando, se va consolidando, los entrenadores tienen ese perfil y todos están más o menos cortados por ese mismo patrón. Casi todos con una gran relación con Mike Bravel de una u otra manera, gente de la confianza de Bravel, incluyendo la parcela ofensiva. Creo que McDaniels ha tenido poca mano para poder poner a gente de su cuerda. Acordaros que no que hacíamos una lista con Carmen Bricilo, con Popovich, con
bueno, 3 o 4 señores que ya le acompañaron a Raiders y que habían estado en Patriots durante mucho tiempo. Ninguno de todos estos ha sido parte del equipo de McDaniels, que prácticamente va a estar rodeado también, ¿no?, por gente de la cuerda de Bravel, quitando Ben McAdoo del año pasado, ¿no?, que es probablemente otro de los perfiles que todo el mundo pensábamos que debía continuar. Pero de nuevo, mismo perfil, un antiguo head coach, más de 20 años de experiencia. Así que si hablábamos de la cultura, si hablábamos de cambiar absolutamente todo, es evidente, y ya lo dicen ciertos medios, que se nota ya en las instalaciones de New England. Aquí en este plantel hay 4 o 5 señores que han sido head coach por debajo de Mike Bravel. Tenemos a Dan Marrón, tenemos a Ben McAdoo, tenemos a McDaniels, con lo cual ya imaginaros, ¿no?, que incluido Mike Bravel, pues la experiencia es ingente, ¿no? Y creo que el cómo se trate a los jugadores, lo que vean los jugadores enfrente va a ser otra cosa, completamente diferente a lo que se vio el año pasado. O sea que debemos entender esto como ese cambio, o esa parte, al menos, de los engranajes para cambiar esa cultura, ¿no? Y es un poco, volviendo al principio, ¿no?, de este comienzo del podcast, es un poco lo que se busca. Cómo esa experiencia acabe repercutiendo en que el equipo funcione, sin más. Este modelo es el que se ha apostado, es un modelo que a priori funciona, experiencia, conocimiento de NFL. Ahora hay que rodearlo, evidentemente, de talento. Hablábamos antes de Mahomes, hablábamos antes de Eagles, pues de gente como A.J. Brown, de haber traído a Saquon Barkley, de Devonta Smith, Dallas Goedert, bueno, todo lo que estamos empezando a entender, ¿no?, cómo construir un equipo sin olvidar las trincheras, tremendamente importante. Por lo tanto, primeras piedras con una forma que nos da a entender una idea y nada, deseando empezar a ver cuánto y cómo de rápido cambia todo esto. Al final es lo que esperamos, volver a ser un equipo que no elijamos el top 3, top 4 de esta liga, ¿no? Vamos a tener confianza. Por ir poniendo más puntos, ¿no?, de lo que ha sucedido esta semana, cualquier agente libre ahora mismo es relacionado con New England por dinero y por cualquier tipo de relación, porque básicamente es que necesitamos posiciones, talento en cualquiera de las posiciones. Myles Garrett fue el primero, Cooper Kupp ha sido el segundo. Myles Garrett directamente mediante una carta pidiendo ser traspasado con 29 años, el defensive end de los Browns, que fue pick número 1 y que ha rendido muy muy arriba y con un pedazo de contrato también. O sea que a priori yo, si entiendo bien lo que, porque hay ciertas reestructuraciones y puedo estar equivocado, pero si entiendo bien cómo es su contrato, él va a seguir ganando sus 20 millones cada año, que evidentemente podría a lo mejor firmar un contrato de algo más, pero que no es dinero, como en muchos contratos que tengan el cash muy al principio, que por lo tanto en estos últimos años fuercen un poco a esa renovación, que podría ser, también por sacar el dinero, pero está forzando, digamos, porque empieza diciéndolo a ganar la Super Bowl. Evidentemente, cuando salta lo de Myles Garrett, lo primero que piensas es Mike Bravel ha estado en New England, en Browns este año, lo conoce, es un perfil que cuadra perfectamente con lo que yo creo que quiere Mike Bravel de su defensa, es su defensive end, podría ser su defensive end para 3 downs. Y evidentemente también cuadraría porque tenemos dinero, porque tenemos absolutamente todo. Simplemente hay dos cosas para los aficionados que hayáis pensado lo mismo que yo, que para mí creo que imposibilitan este traspaso, porque evidentemente tiene contrato en vigor hasta 2027. Uno es que probablemente lo que esté buscando, si me creo lo que escribe en su carta, es un equipo ganador, por lo tanto quiere estar en un equipo que compita, estar en un equipo que pueda ganar la Super Bowl y así él lo cuenta en su escrito. Y la segunda, que yo creo que también es muy importante, hay que convencerle entonces de que este proyecto realmente va a ser ganador, va a tener que
perdonar, esto tiene que ver con ese primer punto, ¿no? Que si queremos eh, hacernos ver como que esto es un equipo que pueda competir y ganar la Super Bowl, hay que convencerle, porque hoy en día no estamos ahí. Y el segundo punto que os quería comentar es que probablemente el precio va a ser demasiado elevado, y mucho más cuando hoy en día tenemos elecciones además tan altas, ¿no? Se hablan de dos primeras, no sé si ese será o no el precio, pero es un precio bastante alto, ¿no? Para un señor que ya tiene 29 años, que le quedan solamente unos años, ¿no? En cartera, y que probablemente valga esas dos primeras rondas por talento, pero no sé si nosotros ahora mismo dar dos primeras rondas es la mejor de las ideas, ¿no? Aunque sea por un Myles Garrett que tanto cuadra, ¿no? En este equipo. El segundo de ellos que ha saltado, y esta vez parece ser que es un rumor por parte del equipo, es Cooper Kupp, que los Rams han visto que tienen más que de sobra con Pucanacua y que por lo tanto no están dispuestos a pagar también, curiosamente, esos 20 millones, también curiosamente por 2 años que le quedan de contrato, intentando recuperar parte de lo que evidentemente les puedan dar por un jugador que ya tendrá 32 años cuando juegue esta temporada con Rams o con quien lo compre, y 33 en su último año de contrato. Esa diferencia en 3 años que tienen, 2, 3 años que tiene Myles Garrett, y más en una posición como la de receptor, extraordinariamente importante, ¿no? Pocos receptores por encima de esos 30 y pocos son capaces de continuar rindiendo, sinceramente. Pagar, por lo tanto, los 20 millones anuales, bueno, te lo puedes jugar, te puedes arriesgar, al final es un contrato de 2 años, dependiendo de cómo quede y de qué dinero además absorba los Rams, puede ser una opción. Yo no la descartaría, sinceramente, como una solución a corto plazo, pero no tengo claro, sinceramente, primero, lo que nos puede pedir Rams o cuando entremos en esa competencia, que finalmente Cooper Cup evidentemente puede aportar muchísimo en otros equipos, en nosotros también, pero creo que Cooper Cup debería ser ese tipo de jugador que te viniera un poco como una guinda, ¿no? El receptor uno es el que nos falta realmente, y no tengo claro que Cooper Cup pueda convertirse en ese jugador, ¿no? En ese receptor uno. Va a ser un tío de producción, pero vas a necesitar siempre jugadores altos, jugadores grandes, ¿no? Que te estiren el campo. Cooper Cup yo creo que estaba produciendo muchísimo gracias al esquema, evidentemente, de McVay, pero también aprovechando muchísimo esos huecos centrales, ¿no? Aprovechando muchísimo esas zonas a las que últimamente tanto vemos, ¿no? Por los campos. Por eso creo que ambos dos evidentemente me cuadran. Pagaría los 20 millones anuales. Lo que me preocupa más es el precio, las rondas, la tasa, ¿no? A pagar a los equipos. Y bueno, si Cooper Cup está libre no me importaría, ¿no? Pero estaríamos hablando ya de otra cosa completamente diferente, ¿sí? Desde mi punto de vista. Y ya os digo, lo que no haría es probablemente pagar, porque creo que es una situación que ahora mismo no estamos, yo creo, preparado para ello, dadas las circunstancias y los huecos que necesitamos, ¿no? Esas 4 rondas que tenemos prácticamente, selecciones que tenemos en las 3 primeras rondas, ese top 100, yo creo que es clave, ¿no? Para construir equipo. Aunque el draft, eh, con lo que estoy viendo, y ya aprovecho para dejar la cuña, ¿no? Con los vídeos que os decía, ¿no? De YouTube al principio del programa, me hacen dudar muchísimo de qué hacer con este pick número 4. Es un año muy complicado en el que no es que elijo a Pepito o a Fulanito, ¿no? Que ambos dos me vienen bien y elijo a este mejor que todos los jugadores para mí tienen un pero algunos más grandes, otros más pequeños, y estamos eligiendo en el 4, ¿no? Con lo cual siempre piensas en un jugador que te vaya a ser diferencial, que te vaya a cambiar un poco la franquicia. Y sí que veo Travis Hunter o veo Abdul Carter, como potencialmente ese tipo de jugadores, pero que tienen riesgos, o sea, no es algo seguro para nada. Y, y por debajo de ahí, tengo muchísimas dudas, ¿no? Del resto de jugadores que he visto.
Más, ya os digo, ¿no? Por la relación 4 con el valor que me puede aportar el jugador, que en sí porque el jugador no me guste, ¿no? O sea, si estuviera eligiendo en el 10 probablemente estaría hablando de otra manera. Así que el draft este año es muy muy importante. Lo que no tengo tan claro es si lo va a ser en esa primera ronda. Sinceramente, tengo todavía que madurar y ver muchos más jugadores. Evidentemente, he visto solo 5 o 6, con lo cual sigo teniendo evidentemente un hueco ahí pendiente de rellenar. Pero, pero sí que tengo claro que se seleccione lo que seleccione, vale la pena que seleccionemos y no lo paguemos por un jugadores, porque, porque tenemos que reconstruir. Y tenemos que reconstruir desde el draft. Ahora mismo no estamos en ese momento en el que Cooper Cup o Miles Garrett son la guinda de un pastel. No, ahora mismo son, bueno, pues guindas en medio de algo que está por empezar, ¿no? De una masa que ya veremos, ¿no? En qué se convierte. New England en la Senior Bowl. También os quería comentar una cosita de esto. El año pasado solo estuvo Matt Groh y Cameron Williams. Cameron Williams, si recordáis, es uno de los nombres emergentes en las oficinas de New England. Es el jefe de los Scouts. Matt Groh es el responsable de personal, es como, o era, como el número 2 de Elliot Wolf, el que llevaba toda la parte básicamente de contratación de personal, en el que se incluía, ¿no? Un poco no hace de general manager porque está Elliot Wolf por encima, pero bueno, Matt Groh, antes de la llegada de Elliot Wolf el año pasado, era el máximo responsable, ¿no? Tanto de la parte de college, captación de talento desde college, como la parte de contratación de talento desde la propia NFL, ¿no? Agentes libres, undrafted, ¿no? Jugadores, digamos, que estén sin equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Esos fueron los dos únicos que el año pasado estuvieron en la Senior Bowl, en esa preparación pre-draft que, bueno, que hemos hablado que tuvo, yo creo, sus más y sus menos. Sin embargo, el desembarco este año ha sido espectacular. A Matt Groh y a Cameron Williams se le han unido Elliot Wolf como máximo responsable, Ryan Cowden, que es la persona que ha traído Bravel para poner de su mano cercana a Elliot Wolf como entrenador. El propio Bravel, el año pasado no hubo entrenadores, y no solo eso, sino que también se ha llevado a este que os digo, que se ha traído un poco como para hacer de Ernie Adams, su gurú, digamos, su consultor, John Strager. Se ha traído también a uno de sus scouts, Tony Kinkela, y como tal, el desembarco allí con vídeo incluido, cobertura por parte de Kraft Media de todo ese desembarco, una semana allí viendo los entrenamientos, incluso pues ya denota, ¿no? Que hay un trabajo. De hecho, en la propia entrevista, Bravel ya hablaba, ¿no? De que han estado hablando, ¿no? De cómo funcionar, de cuál es su idea. Él dice que tiende más a hacerle caso a los entrenadores y que evidentemente tendrá que bascular en cierta manera esas decisiones y tomar también en cuenta la parte de los despachos, que es también una parte importante, pero ya iremos viendo, ¿no? Con las decisiones, sobre todo en el draft, cómo está esa parcela de poder, aunque parece claramente que la va a tomar Bravel. Sin embargo, Bravel no se ha llevado a nadie más de ninguno de sus coordinadores, los que se conocen ya, ni los que se han ido conociendo durante esta semana. Ya os digo, va a haber conversaciones, probablemente las ha habido entre ellos, incluso reconocidas por el propio Bravel. Estoy convencido que se aprovechan estas situaciones para hablar, para conocerse, para ver cómo se va a funcionar. Yo creo que se están sentando ya las bases, ¿no? De ese cambio cultural, esa diferencia entre el año pasado y este, en el que, ya os digo, toda la parcela de entrenadores dejó claramente a los despachos, a un Matt Groh, porque Elliot Wolf todavía no estaba nombrado, con lo cual, bueno, pues fue un poco de segunda. Y sin embargo, este año se ha desembarcado, ya os digo, ¿no? Completamente, incluyendo a Bravel. Y ya se ha hecho cierto trabajo. Os hablaba antes de Skarnecchia, ¿no? Que ha trabajado ya con alguno de los prospectos que ellos mismos, ¿no? Reconocieron que habían estado, ¿no? Ya trabajando
con Skarnecchia, que por lo tanto, ojo, porque las decisiones que se tomen probablemente en línea ofensiva estarán ya visadas por Skarnecchia, ¿no? Y eso debemos estar más que tranquilos, porque ya no es solo Doug Marrón, ya no es solo que Bravel influenciará, sino que también está Skarnecchia, sobre todo por la línea ofensiva. Y por cerrar, 4 pinceladas. Drake May con el tema de la Pro Bowl lo hicieron volver de las vacaciones por el retiro, ¿no? de Josh Allen, que con lesión de muñeca decidió no asistir a la Pro Bowl. Yo me sorprendió, no sabía que Drake May habría sido el cuarto votado, cuarto o quinto, no sé si habría faltado alguien más. Y sí que ha dado entrevistas tanto a Good Morning Football como a Kay Adams, que era justo la presentadora de Good Morning Football, y que ahora tiene otro programa, ¿no? Creo que es en ESPN, no estoy seguro. En ambos sitios, por daros unas pinceladas, dice que no le gusta, que le pongan los highlights, que le molesta, que son jugadas de sus jugadores también, etcétera. Entonces es curioso, ¿no? Es un chico tremendamente natural en ese aspecto, tremendamente sincero, aunque evidentemente cumple con su función de profesional, nadie piense lo contrario, pero sí que demostró claramente que no le gusta, ¿no? Ese tipo de halagos, ¿no? Demostró unidad. Habló de los apodos y de su relación con Kendrick Bourne, poco más, que va a estar entre North Carolina y New England. No habló de quedarse todo el año, ¿no? Todo el verano, perdón, verano de NFL, quiero decir, o la temporada baja, como sí que hemos hablado muchos años, ¿no? De la segunda temporada, la segunda pretemporada de Tom Brady, previa a la Super Bowl, ¿no? Que ganamos en 2001. Tom Brady se quedó prácticamente trabajando al 100% a diario en New England y centrado en lo que a la postre fue el comienzo, ¿no? de su salto al éxito y a la fama, ¿no? Sin embargo, Drake May ha dicho que va a estar a salto de caballo, ¿no? De Chapel Hill, North Carolina y de New England. Curiosamente también mantiene su relación con North Carolina porque habló de que él prefiere a Michael Jordan por encima de LeBron como mejor jugador de la historia de baloncesto. Nada, es solo un detalle. Defendió en Kay Adams muchísimo a sus jugadores porque le estaban preguntando, ¿no? por los Jamar Chase y bueno, por Jenny, T. Higgins, por Chase Brown, todo este tipo de jugadores que pudo haber estado alrededor y en cambio, bueno, pues tuvo ahí sacó un capotazo, ¿no? Y para halagar también a sus compañeros. Comentó también que se rieron de él porque no sabía que se les pagaba por asistir a la Pro Bowl, que tenía una asignación económica y se estuvieron ahí riendo de él. Y sí que comentó que ha estado hablando ya tanto con McDaniels como con Bravel. Aunque no lo reconoció, sí que quieren ser exigentes con él y que dé el salto, ¿no? Entre año 1 y año 2. Quieren que empiece a trabajar, que esté preparado. Yo creo que van a exigirle muchísimo. Incluso él reconoció que ya está viendo vídeo de Tom Brady, con lo cual la terminología que probablemente McDaniels use, porque la suele mantener, la terminología que McDaniels tiene, dice que ya se la está aprendiendo, ¿no? A la hora de cantar las jugadas, pero sí que ahí yo creo que fue bastante claro, ¿no? Y transparente, en el cual, aunque hayan tenido ya solo conversaciones, sí que creo que le van a exigir, ¿no? Que están encantados, evidentemente, de trabajar con él, que están ilusionados de ver hasta dónde es capaz de llegar, pero yo creo que ya el trasfondo está ahí, ¿no? De sacarle rendimiento, de hacerle crecer lo máximo posible y de exigirle a la misma vez, ¿no? Viendo las dos caras de la moneda. Y como veis, bueno, pues aunque sea una semana previa a la Super Bowl, en la que ya os digo, ¿no? En general la cosa está un poco así, para mí, aburridilla. Han pasado cositas, ¿no? Como para habernos dado para dar este podcast, ¿no? Durante un ratillo. Así que nada, la semana que viene continuaremos y ya tendremos campeón de la Super Bowl. Así que nada, hasta luego, chicos.